En los ranchos del norte, donde los gallos valen más que los hombres callados, vivía un joven campesino huérfano llamado Julián. No hablaba mucho, pero su trabajo era impecable. Limpiaba los corrales, recogía leña y sabía curar hasta una pezuña rota. Un día encontró un gallo cojo detrás del granero, herido y desahuciado, como él. En lugar de dejarlo morir, lo curó con paciencia, le dio un nombre, Coquito, y lo convirtió en su única compañía. El problema fue que ese gallo no servía para pelear, ni para dar cría, ni para cantar con fuerza. Solo sabía seguir a Julián por todo el rancho y mirarlo como si entendiera. Cuando don Casimiro, el patrón del lugar, lo vio alimentando al gallo con maíz bueno, se enojó. «Aquí no se cuidan estorbos», gritó el capataz Ismael, que ya tenía envidia de Julián. Aprovechó para decir que el muchacho perdía tiempo y recursos del rancho. Días después, lo peor ocurrió. Julián se negó a obedecer la orden de matar al gallo y por eso, sin más juicio ni defensa, fue echado del rancho con su sombrero, una muda de ropa y el gallo bajo el brazo. Nadie lo detuvo, nadie lo defendió. Solo un niño pequeño, Mateo, hijo de la cocinera, le corrió atrás llorando. «¿Y Coquito, qué va a hacer sin ti?» Julián se fue con el corazón roto. Lo que nadie sabía era que aquel gallo, cojo y olvidado, regresaría y cambiaría el destino de todos. Hola, amigos míos. Soy Jorge, tu narrador del canal Historias del Campo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nuestra historia de hoy es: me sacaron del rancho por cuidar un gallo cojo y ese gallo salvó al patrón. Julián llegó al rancho La Esperanza cuando tenía apenas 11 años. Su madre había muerto en el parto y su padre desapareció años antes rumbo a Estados Unidos. Lo crió una tía enferma que al no poder más lo entregó a don Casimiro, patrón viejo, de cejas gruesas y alma endurecida. Julián creció entre vacas, alambrados, gritos y silencios. Nadie le enseñó a hablar, pero aprendió a escuchar la tierra. Un amanecer de invierno, mientras recogía leña cerca del gallinero viejo, escuchó un chillido agudo. Entre las maderas rotas temblaba un gallo sucio con una pata torcida y sangre seca en el cuello. Alguien lo había usado para pelea y lo había abandonado ahí. Julián lo tomó con cuidado, lo envolvió en su camisa y lo llevó al cobertizo lejos de los ojos de todos. «Si tú no sirves para pelear, yo tampoco sirvo para hablar, así que estamos parejos», le susurró. Le puso el nombre de Coquito porque le recordaba al gallo de madera que una vez le talló su abuelo. Cada día le daba amigas escondidas, le limpiaba la herida y le hablaba en voz baja. Coquito, lejos de rendirse, comenzó a seguir a Julián como un perro fiel. No cacareaba fuerte ni caminaba derecho, pero su mirada tenía una luz especial. Don Casimiro lo vio una tarde y frunció el ceño. «Ese trasto aún vive». Ismael, el capataz, se burlaba siempre que podía. «Ese gallo es tan inútil como tú, muchacho», decía entre risas, mientras los otros peones aplaudían para quedar bien. Julián agachaba la cabeza, pero Coquito se ponía entre él y los demás como si entendiera la humillación. En el rancho, la compasión era vista como debilidad. Y Julián comenzaba a destacar por algo que nadie valoraba: ternura. Mateo, el hijo pequeño de la cocinera, fue el único que se encariñó con Coquito. «¿Puedo darle agua?», preguntaba con sus ojos grandes. Julián aceptaba y entre los dos construyeron un refugio con ramas detrás del establo. Coquito tenía ahí su rincón, su mundo en miniatura. Lo extraño era que el gallo, aunque cojo, siempre se alertaba antes de que algo malo ocurriera. Una noche, incluso, alertó a Julián de un coyote que rondaba el corral. Los días pasaban y la figura de Julián junto al gallo se volvía común y molesta para algunos. Ismael comenzó a difundir que el muchacho perdía tiempo cuidando un animal sin valor. «Aquí no estamos para criar mascotas», dijo don Casimiro un mediodía. Pero Julián no respondía, solo seguía trabajando con más fuerza, más silencio y más fidelidad. Una tarde, el patrón lo llamó al patio.
El gallo cojo lo seguía como siempre. «Mátalo», ordenó Casimiro sin levantar la voz. «No quiero desperdicios aquí». Julián sintió que el corazón le caía al estómago. Miró al gallo que lo observaba con confianza total. «No puedo», murmuró. Y esas dos palabras sellaron su destino. Ismael sonrió. Había conseguido lo que quería. Esa misma noche, Julián fue sacado del rancho. No hubo gritos, solo desprecio. Le dieron un morral con tortilla vieja, una camisa raída y nada más. Caminó por la vereda polvosa con Coquito en brazos. Nadie lo vio partir, excepto Mateo, que lloraba en la sombra de la cocina. Un gallo cojo no vale nada, dicen, pero yo sé que vale más que todos ellos juntos, susurró el niño apretando los puños. Julián caminó durante horas sin rumbo fijo. El sol comenzaba a caer y el frío de la tarde se colaba por los agujeros de su camisa. Coquito iba en sus brazos, quieto, como si supiera que no debía hacer ruido. Pasaron por veredas secas, por milpas abandonadas y por un arroyo donde Julián pudo mojarse la cara. No lloró, pero sus ojos ardían como si llevaran fuego por dentro. Al anochecer encontró un cobertizo viejo a un lado del camino. Estaba medio caído, pero servía para cubrirse del viento. Julián improvisó una cama de pasto seco y se sentó abrazando al gallo. El animal apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. Fue la primera noche que durmieron fuera del rancho. La primera vez que Julián se sintió libre y al mismo tiempo vacío. Al día siguiente caminó hasta el pueblo más cercano. Nadie lo conocía allí y él no tenía nada que ofrecer, excepto sus manos. Preguntó en una carpintería, en un molino, en una tienda. En todas partes lo rechazaban. Muy joven, muy callado. No necesitamos a nadie ahora. Cuando mencionaba al gallo, algunos reían. ¿Traes eso como mascota o como milagro?, preguntó un anciano borracho. Finalmente, una anciana campesina que vendía pan le ofreció cargar leña por unas monedas. Julián aceptó sin dudar. Esa tarde ayudó a acomodar sacos, a lavar trastes y a cebar el fogón. La mujer lo miraba de reojo, como si no confiara del todo. Pero al ver cómo alimentaba al gallo antes de comer él mismo, suspiró. «Tú no viniste a pedir, viniste a dar», dijo en voz baja. Pasaron los días y Julián se convirtió en un ayudante silencioso pero valioso. La señora, doña Olinda, lo dejaba dormir en una bodega y le daba de comer lo justo. Coquito se paseaba por el patio, siempre cojeando, pero atento. A veces picoteaba a los perros que se acercaban demasiado. Un día salvó una canasta de pan de caer al fuego. «Ese gallo tiene algo raro», murmuró la anciana tocándose la cruz del cuello. Mientras tanto, en el rancho, Mateo preguntaba por Julián todos los días. Nadie le respondía. Don Casimiro se molestaba cada vez que escuchaba el nombre del muchacho. Ismael, por su parte, se había vuelto más arrogante. «Lo echamos por flojo», decía. Pero algo en el rancho no estaba bien. Las gallinas no ponían igual. Los perros se peleaban y los jornaleros murmuraban que el lugar se sentía distinto. Don Casimiro empezó a enfermarse, no de gripe ni de un mal visible, sino de algo más profundo. Perdía el apetito, se levantaba con mal humor y por las noches decía que sentía pasos donde no había nadie. «Tal vez lo que echaste fue más que un muchacho», le dijo una noche la cocinera. Él no respondió, solo miró al campo oscuro como buscando algo que se había ido para siempre. Mientras tanto, Julián no sabía nada de eso. Solo seguía trabajando y cuidando a Coquito. Pero cada noche, cuando el gallo se dormía, él se sentaba junto al fuego y pensaba en Mateo, en el rancho y en todo lo que dejó atrás. «No sé si algún día entenderán por qué te salvé, pero yo sí lo sé», susurraba, acariciando las plumas ásperas de su amigo. El silencio le respondía como una promesa que aún no se cumplía. La ausencia de Julián no fue tema de conversación durante los primeros días, pero con el tiempo los cambios se hicieron evidentes.
La cocina perdió su ritmo, los animales se notaban inquietos y el corral de los gallos estaba cada vez más desordenado. Nadie cuidaba los detalles como él. Incluso el caballo de don Casimiro, que siempre lo dejaba cepillarle el lomo, ahora se mostraba arisco. Mateo, aunque pequeño, percibía el vacío como un eco constante. Antes los gallos cantaban más, decía mientras jugaba solo con una cuerda. La cocinera, su madre, trataba de distraerlo, pero ella también extrañaba al muchacho silencioso que siempre lavaba las ollas sin que se lo pidieran. Don Casimiro empezaba a notar que algo se había desbalanceado, como si hubiera echado más que a un empleado. Una noche, el patrón soñó que un gallo cojo caminaba por la sala. No cantaba, solo lo miraba. Al despertar sintió un ardor en el pecho y un zumbido en los oídos. Supersticiones, se dijo. Pero esa misma tarde uno de sus mejores gallos de pelea murió sin razón. Al día siguiente, otro escapó del gallinero y nunca volvió. El capataz Ismael culpó al clima. Don Casimiro no respondió, pero apretó los dientes. Mientras tanto, Julián seguía trabajando con doña Olinda. Cada día cargaba costales más pesados, ayudaba con el horno de barro y recogía ramas secas del monte. Coquito lo seguía a todas partes. El gallo, aunque cojeaba, siempre mantenía la mirada alerta. Era como un centinela silencioso. Un día, al escuchar un trueno, corrió hacia el fogón y empujó un leño que iba a caer sobre una canasta. «Este gallo ve lo que otros no», dijo la anciana. Una tarde Julián fue al molino del pueblo por encargo de la señora. Allí escuchó rumores de que en el rancho La Esperanza estaban pasando cosas raras, vacas enfermas, herramientas desaparecidas y un jaguar avistado cerca del pozo viejo. La gente decía que era castigo, que alguien había hecho mal a un inocente. Julián se quedó en silencio, pero apretó los puños. Su corazón seguía latiendo con ese rancho. Esa noche no pudo dormir. Coquito tampoco. Ambos se levantaron varias veces, como si algo los jalara por dentro. Julián no entendía lo que sentía, pero supo que no era miedo. Era una especie de llamado, como si su historia con ese lugar aún no hubiera terminado. «¿Tú también lo sientes?», le preguntó al gallo. Coquito lo miró y luego se acomodó junto a la puerta como esperando algo. Mientras tanto, en el rancho, Ismael se adueñaba del liderazgo. Aprovechaba la debilidad de don Casimiro para decidir sobre jornales, gallos, siembras. Pero el patrón aún tenía momentos de lucidez. En uno de ellos, llamó a Mateo a su cuarto y le preguntó: «¿Crees que hicimos mal con Julián?». El niño no dudó. «Sí, abuelo. Y Coquito también lo sabe». Don Casimiro cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo suspiró. Al día siguiente, Mateo desapareció por unas horas. Había salido con su burrito a recorrer los alrededores. Nadie supo que fue a buscar a Julián. Tenía un plan porque en su corazón de niño sabía que solo una cosa podía traer de vuelta el alma del rancho: el gallo cojo y el joven que nunca debió haber sido echado. Mateo llegó al pueblo con las botas llenas de polvo y el alma llena de fe. Preguntó a varias personas si conocían a un joven callado que andaba con un gallo cojo. Nadie respondía con certeza hasta que una mujer del mercado lo señaló. «Lo vi descargando leña en casa de doña Olinda». El niño corrió por las calles sin miedo. Solo quería ver a su amigo. Cuando Julián lo vio, no supo si estaba soñando. Mateo se lanzó a sus brazos y lo abrazó fuerte. «Tienes que volver, por favor. El rancho está mal. Todos están tristes, hasta los animales». Julián tragó saliva. Coquito se acercó al niño y le picoteó suavemente la manga. Era como si también lo reconociera. Doña Olinda miraba desde la puerta sin decir nada. Esa noche los tres compartieron tortillas y frijoles junto al fogón. Mateo habló sin parar sobre los sueños del patrón, los gallos que huían y cómo Ismael se aprovechaba de todo. «Don Casimiro no está igual, a veces habla solo».
dijo con los ojos grandes. Julián no prometió nada, pero en su mirada había algo distinto, una semilla despertando. Antes de dormir, Julián salió al patio con Coquito. Miró las estrellas. ¿Crees que debamos volver? El gallo no respondió, pero caminó hacia la vereda y se detuvo como indicando el camino. Julián lo siguió con la mirada. No había odio en su pecho, solo un deber que aún lo llamaba. Esa noche no durmió, empacó sus cosas antes del amanecer. A la mañana siguiente, los tres salieron antes de que el pueblo despertara. Mateo montaba su burrito, Coquito caminaba adelante y Julián iba en silencio, cargando el morral. El sol apenas asomaba cuando cruzaron los maizales secos. En el aire había una mezcla de duda y esperanza. No sabían qué pasaría, pero sabían que el rancho los necesitaba. Mientras tanto, en la esperanza, don Casimiro despertó sobresaltado. Había soñado de nuevo con el gallo, pero esta vez lo veía en una milpa, protegiéndolo de algo oscuro. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el porche. A lo lejos creyó ver una figura conocida. «Será mi conciencia», murmuró. La cocinera lo miró raro. «No, patrón, es algo que viene de regreso». Ismael, al ver a Julián entrando por la vereda, frunció el ceño. Caminó hacia ellos con paso apurado. «¿Qué haces aquí, insolente?» Julián no respondió, solo levantó la mano, mostrando que no venía a pelear. Mateo se puso delante. «Yo lo traje y el abuelo también lo espera». En ese momento, don Casimiro salió al patio. Silencio total. Solo se escuchaba el paso arrastrado de Coquito. El viejo patrón bajó los escalones y se detuvo frente a Julián. Lo miró a los ojos. ¿Viniste por venganza o por respeto? Julián bajó la cabeza. Por lo que me enseñaron aquí, patrón. Don Casimiro se quedó quieto, luego extendió la mano. Entonces entra. Este rancho tiene más heridas de las que muestra. Y por primera vez en años. Coquito cantó. Un canto bajo, quebrado, pero suficiente para estremecer a todos. El regreso de Julián no fue celebrado por todos. Algunos peones lo miraban con desconfianza, como si su presencia trajera consigo un espejo incómodo. Don Casimiro, aunque no lo decía, parecía más lúcido desde que el joven volvió. Caminaba más firme, hablaba con menos enojo y se sentaba a observar los campos con aire pensativo. Algo cambió, pero no sé qué es, murmuraba la cocinera. Ismael, en cambio, no lo soportaba. Sentía que su poder se deshacía poco a poco. Ese muchacho va a traer desgracia, patrón. Yo lo saqué por algo, insistía. Pero don Casimiro ya no lo escuchaba como antes. Ahora atendía a Mateo, que pasaba más tiempo con Julián y Coquito. Dicen que ese gallo salvó un pan del fuego allá en el pueblo, comentó un peón. Tonterías, respondió Ismael apretando los puños. Julián no volvió a su antiguo cuarto, sino que improvisó un rincón cerca del gallinero. Pasaba los días arreglando lo que estaba roto, cercas, jaulas, bebederos. Coquito lo seguía a cada paso, como antes, pero ahora con más alerta. Se detenía a mirar el horizonte, alzaba la cabeza con frecuencia y rascaba la tierra como si presintiera algo bajo ella. Julián notaba esos gestos y los respetaba en silencio. Una tarde, el gallo se puso inquieto, corrió por el patio, picoteó la puerta del almacén y gritó con un chillido largo. Nadie entendía qué pasaba. Julián lo siguió y al abrir la puerta descubrió que una viga se había soltado justo sobre un costal de pólvora. Si no lo hubieran visto a tiempo, una chispa pudo haber incendiado todo. Ese animal no es normal, murmuró don Casimiro tocándose el pecho. Desde ese día, el patrón comenzó a llamar al gallo el centinela. Aunque en broma, todos notaban que Coquito parecía presentir peligros. Una noche se quedó horas mirando la milpa sin moverse. A la mañana siguiente encontraron huellas de un puma que había pasado cerca.
¿Y si ese gallo está viendo lo que nosotros no?, preguntó Mateo con voz baja. Nadie supo qué responderle. Ismael no soportaba más. Empezó a decir que todo era pura farsa, que Julián entrenaba al gallo para fingir milagros. «Quieren manipular al patrón con supersticiones baratas», gritó en la cocina. Pero los demás lo miraban con menos respeto. Julián no se defendía, solo seguía trabajando y Coquito seguía observando como si su misión aún no hubiera terminado. Un día, Mateo se acercó a Julián con una pregunta. ¿Tú crees que los animales sienten a Dios? Julián lo miró sin reírse. Creo que algunos nacen para escuchar lo que los hombres olvidan. Mateo se quedó pensando largo rato. Después acarició a Coquito y le susurró al oído, gracias por no dejarnos solos. El gallo inclinó la cabeza como si entendiera, pero algo grande estaba por suceder. Esa noche el viento sopló distinto. Las nubes cubrieron la luna y los perros del rancho no dejaron de ladrar. Coquito no durmió. Julián tampoco. El aire traía una señal. Y aunque nadie lo sabía aún, el momento de la prueba final se acercaba. El amanecer fue gris y pesado. El cielo parecía no querer despejar como si presintiera lo que venía. Julián salió temprano a revisar la cerca norte. Coquito lo acompañaba, pero no caminaba como siempre. Iba tenso, deteniéndose cada pocos pasos, rascando la tierra sin razón aparente. Julián sentía el aire espeso, pero no hablaba. Solo escuchaba. Mateo se quedó en el rancho con su madre, ayudando a pelar elotes en la cocina. De pronto, Coquito, que ya había regresado con Julián, se lanzó al patio cacareando con fuerza. Corrió hacia el gallinero y empezó a picotear la puerta con desesperación. Cuando Julián la abrió, se escuchó un crujido sordo desde la parte trasera del establo. Algo estaba a punto de quebrarse. Don Casimiro, al escuchar el alboroto, salió al porche con su bastón. Coquito se paró frente a él y no se movió. Julián notó que el gallo miraba fijo hacia los corrales. ¿Qué pasa allá?, preguntó el patrón. Antes de que alguien respondiera, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Parte del tejado del almacén colapsó por dentro. Nadie estaba allí gracias al aviso del gallo minutos antes. Ismael apareció de inmediato con la camisa desabotonada y los ojos irritados. «Esto fue sabotaje», gritó apuntando a Julián. «Todo esto es un teatro para quedarse con el rancho». Pero don Casimiro lo interrumpió. «Cállate. Si no fuera por ese animal, estaríamos recogiendo muertos». El capataz se mordió la lengua. Por primera vez su autoridad temblaba frente a todos. Esa noche el rancho fue un murmullo de incertidumbre. Algunos peones decían que Coquito era un enviado de Dios. Otros murmuraban que traía un mensaje del más allá. Julián solo acariciaba sus plumas y decía, «Él solo escucha lo que ustedes ignoran». Mateo no se despegaba del gallo y hasta los perros del rancho lo respetaban. Era como si supieran que algo mayor se avecinaba. A la madrugada siguiente, Coquito comenzó a cantar antes de tiempo. No era un canto alegre, sino uno grave, largo, como un quejido ancestral. Julián despertó de golpe. El gallo se puso frente a la puerta del cuarto y no se movió. Julián tomó su machete y salió al patio. Entonces lo vio. Una silueta cruzaba los corrales encapuchada, cargando un saco. No era un ladrón común. Se trataba de un espión que había sido corrido meses atrás por robar gallinas, pero había regresado armado, borracho, buscando venganza. «Casimiro me arruinó la vida», gritaba tambaleándose. En ese momento, Coquito se lanzó sobre él con un chillido agudo, picoteando su rostro con furia. El hombre se cubrió los ojos y cayó. Julián llegó corriendo y le quitó el machete de las manos. El alboroto despertó a todo el rancho. Don Casimiro llegó jadeando y al ver la escena se quedó mudo. «Ese gallo, ese condenado gallo», Ismael intentó minimizar, seguro fue coincidencia, pero nadie lo escuchó.
Coquito, con una gota de sangre en el pico, subió a la cerca y cantó de nuevo. No era un canto de victoria, era un aviso. Algo más profundo acababa de ser salvado. El día amaneció silencioso, como si el rancho entero guardara respeto por lo ocurrido. El hombre que intentó atacar había sido llevado por la policía del pueblo y su nombre quedó prohibido en la boca de todos. Julián no hablaba de eso, solo siguió con su trabajo como si nada hubiese cambiado, pero algo había cambiado dentro del patrón. Don Casimiro pasó la mañana sentado bajo el mezquite con la mirada perdida. Tenía al lado un plato de frijoles que no tocaba. Observaba a Julián y Coquito de lejos, como quien quiere pedir perdón, pero no sabe cómo. La cocinera se le acercó con café, pero él negó con la cabeza. Todo este tiempo desprecié lo que más necesitábamos, murmuró. Ismael trató de seguir mandando como antes, pero ya nadie le respondía igual. Los peones se acercaban más a Julián, pedían su opinión, lo respetaban sin necesidad de gritos. Mateo lo seguía a todos lados y Coquito parecía entender que su presencia ahora era reconocida. El gallo ya no era sombra, era símbolo. Una tarde, mientras Julián reparaba el canal de agua, don Casimiro se le acercó con dificultad. No traía bastón, tampoco orgullo. Se paró junto a él y miró el canal unos segundos. Luego habló. Mi padre me enseñó a no confiar en nadie que se detuviera por un animal herido. Me equivoqué. Julián no respondió, solo clavó la pala más hondo, pero en sus ojos había agua contenida. Ese gallo me salvó más que la vida, continuó el patrón. Me hizo ver que la fuerza no siempre ruge. A veces solo coge en silencio. Julián dejó la pala y extendió la mano. Don Casimiro la estrechó. Fue un apretón corto, callado, pero más fuerte que un abrazo. Coquito se acercó y picoteó suavemente la bota del viejo. Él sonrió por primera vez en años. Desde ese día, todo comenzó a transformarse. El gallinero fue limpiado y ampliado. Julián recibió un cuarto nuevo cerca de los establos y aunque seguía sin hablar mucho, su voz ahora era oída. Mateo construyó una pequeña cruz de madera y la clavó junto al gallo en señal de agradecimiento. Este corral ya no está solo, dijo don Casimiro. Mandó a pintar una frase en la entrada del rancho. Aquí se respeta al que escucha antes de juzgar. Nadie preguntó por qué. Todos entendían. Ismael, cada vez más aislado, pidió irse por voluntad propia. Se marchó sin despedidas, tragando su derrota. En su lugar, Julián fue nombrado encargado del cuidado de los animales. El rancho respiraba distinto, pero Coquito no cambió su esencia. Seguía siendo el mismo gallo cojo, alerta, que dormía a los pies de Julián y despertaba antes que el sol. No cantaba para adornar las mañanas, cantaba cuando hacía falta, cuando algo importante se movía en el alma de la tierra, porque en él vivía algo que ni los más sabios lograban explicar, pero todos sabían respetar. Los días siguientes trajeron una tranquilidad nueva al rancho La Esperanza. El aire parecía más fresco, los animales más dóciles y hasta el cielo amanecía con colores distintos. Julián trabajaba sin descanso, pero ya no desde la sombra, sino desde la confianza. Don Casimiro se apoyaba más en él cada día. El rancho respiraba con un ritmo más humano. Mateo organizó una pequeña fiesta con los niños del pueblo para celebrar al gallo. Le hicieron una corona de hojas secas y le cantaron corridos improvisados. Coquito caminaba entre ellos sin miedo, aceptando las caricias como si entendiera que había ganado algo que pocos logran, gratitud sin interés. Julián observaba desde el fondo con los ojos húmedos. Una tarde llegó al rancho un hombre elegante en camioneta nueva. Se presentó como don Eladio, empresario de peleas de gallos. Había oído rumores de un gallo milagroso y venía a comprarlo. Ofreció dinero, alimento y hasta un gallinero de lujo. Don Casimiro se mantuvo en silencio. Julián, en cambio, se acercó con el rostro firme. No está en venta, ni ahora ni nunca. El empresario se rió con desprecio.
Un animal así debería estar en una arena, no en este polvo. Pero cuando intentó acercarse al gallo, Coquito se le lanzó a las botas con furia. Eladio retrocedió tropezando con una piedra. Todos rieron, menos Julián. Lo que no entiendes es que este gallo no pelea por dinero, pelea por alma. El hombre se marchó humillado, jurando que regresaría. Esa noche Julián no durmió. Había algo en el aire que le picaba en el pecho. Coquito también estaba inquieto. Caminaba en círculos picoteando el suelo, alzando la mirada al cielo nublado. Al amanecer se soltó una lluvia espesa, breve pero intensa. El agua arrastró tierra seca, ramas viejas y algo más. Una serpiente venenosa apareció bajo el porche. El veneno ya estaba cerca de la puerta de don Casimiro cuando Coquito chilló. Julián se despertó de inmediato y salió corriendo. Vio al gallo frente a la víbora, inflando el pecho con valentía. La serpiente se lanzó y Coquito la esquivó con un salto torpe pero suficiente. Julián llegó a tiempo para matar al animal con un machetazo. El peligro había pasado, pero algo no estaba bien. Horas después, Coquito no se movía igual. Su pata coja temblaba y su respiración era corta. Julián lo llevó consigo al cuarto envolviéndolo en una manta. «Aguanta, hermano. No me dejes ahora». Don Casimiro entró sin avisar, se sentó junto a ellos y puso la mano sobre el gallo. «Ya no es solo un animal, es parte de este rancho como nosotros». Mateo lloraba en la puerta. Pasaron 3 días de silencio. Coquito no cantó, no caminó, no abrió los ojos. Julián apenas comía. Mateo dejaba maíz junto a su cabeza. Don Casimiro mandó rezar una misa por él. Y en la madrugada del 4.º día, un canto rasgado se oyó entre las sombras. Coquito, débil, subió al borde del catre y estiró el cuello. No era un canto de alegría, era una señal. Aún no era su final. El canto de Coquito esa madrugada despertó a todo el rancho. No era fuerte ni claro, pero tenía algo sagrado. Julián corrió al cuarto y lo encontró de pie temblando con la mirada al frente. Mateo se arrodilló junto a él llorando de alegría. Don Casimiro llegó con pasos lentos y se santiguó al verlo. Está vivo. Y no por milagro, sino por decisión. Coquito salió al patio como pudo. Caminaba con más dificultad que nunca, pero sin detenerse. Llegó hasta la ceiba del centro del rancho, la misma donde tantos años se amarraban caballos y se resolvían disputas. Allí se detuvo y cantó de nuevo. Esta vez largo, profundo, como si estuviera bendiciendo el suelo. Nadie se movía. Nadie se atrevía a interrumpir. Ese día, Julián reunió a todos los peones. Tomó la palabra, cosa que casi nunca hacía. No les pido que crean en un gallo. Pero este rancho cambió desde que él llegó y más aún desde que casi lo perdimos. Cuidar lo débil no es perder el tiempo, es sostener lo que aún nos queda de alma. Hubo silencio y luego uno por uno comenzaron a aplaudir. Don Casimiro, emocionado, levantó su bastón y lo entregó a Julián. Tú no solo cuidaste a un gallo, cuidaste este lugar cuando ni yo lo hacía. Desde ese momento, Julián fue nombrado mayordomo general del rancho. Mateo quedó a su lado como aprendiz y Coquito fue nombrado guardián honorario, un gallo cojo convertido en símbolo eterno. Días después, un hombre del pueblo regaló a Julián un cuadernillo con dibujos hechos por su hijo. En la portada había un niño, un campesino joven y un gallo con una pata vendada. Debajo una frase escrita con letra torpe: los que parecen pequeños son los que más protegen. Julián guardó el dibujo en una caja junto a una espina de mezquite y una pluma roja. Coquito no volvió a ser el mismo de antes. Su fuerza bajó, su canto era escaso, pero su presencia bastaba para mantener vivo algo en todos. Don Casimiro lo visitaba cada tarde, le hablaba como a un viejo amigo. Mateo le contaba cuentos y le enseñaba a picotear letras. Julián lo cargaba en brazos como al principio, pero esta vez sin miedo de mostrar cariño.
Un atardecer, el gallo no salió de su caja. Julián lo encontró dormido con la cabeza inclinada y las alas cruzadas. No respiraba, pero en su pico había una pluma blanca que nadie supo de dónde salió. No hubo llanto, solo respeto. Lo enterraron bajo la ceiba y don Casimiro colocó una placa de madera. Aquí descansa el que salvó lo que el orgullo estaba por destruir. Desde entonces, en La Esperanza, cada vez que un nuevo animal nace, lo primero que escucha es una historia, la del gallo cojo, que enseñó a hombres duros a cuidar con el alma. Y dicen que en algunas madrugadas se escucha un canto suave desde el fondo del corral, un canto viejo, quebrado, pero lleno de verdad. Dicen que no todos los héroes tienen alas grandes ni cantan fuerte. Algunos llegan cojeando, sin aplausos, sin historia, pero con un propósito que ni ellos mismos comprenden al principio. Coquito no peleó por fama, ni defendió con garras. Lo hizo con presencia, con instinto, con alma. Y eso fue suficiente para salvar a un rancho entero del olvido. Julián no se volvió rico ni famoso, pero fue el primero en enseñar que la ternura no es debilidad, que lo que uno cuida, aunque parezca inútil a los ojos del mundo, puede sostener destinos enteros. Y que un joven huérfano con un gallo desechado puede dejar más huella que 1000 discursos. Su silencio al final habló más alto que cualquier orden. En La Esperanza ya no se juzga por las apariencias. Ahora se escucha, se cuida, se espera. Porque todos aprendieron que lo que un día fue desechado puede ser justo lo que salvará todo. Y que a veces el canto más valioso no es el más fuerte, sino el que llega cuando más se necesita. Hemos llegado al final de nuestra historia. Deja tu me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.